Hermanos, pues buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Padre. A pesar de que se fue la luz aquí en San Pedro, bendito Dios, Dios nos dio un generador que podemos usar. Gracias por su sacrificio de no tener el abanico. Hermanos, los 5 días más importantes de tu vida que darán forma a tu eternidad son: número 1, el día en que tú fuiste concebido en el vientre de tu madre. 2, el día en que naciste. 3, el día en que fuiste bautizado, tu verdadero cumpleaños en la gracia y la salvación. 4, el día en que te entregues en matrimonio, si Dios te llama a esa vocación. Y 5, el día en que mueras. Y tarde o temprano todos nosotros nos vamos a morir. Y ese día final puede ser el mejor día de tu vida o tal vez el peor. Todo depende de una realidad. Estás en unión con Jesucristo y lleno de la gracia del Espíritu Santo. En el Evangelio de hoy, en Juan capítulo 6, versículo 40, Jesús declara: la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Alabado sea Dios. Esa es una noticia excelente, reconfortante. La cosa más importante que cualquier ser humano puede hacer antes de morir es encontrar, creer y seguir a Jesucristo. Hoy es 2 de noviembre y en este día sagrado conmemoramos a todas las almas de los fieles difuntos. Ayer honramos a todos los santos, esos hombres y mujeres extraordinarios que vivían una virtud heroica y ahora se regocijan en el cielo. Los santos son los mejores modelos, guías, mentores e intercesores poderosos en el camino hacia la santidad. ¿Y qué es la santidad? Mira, la santidad es llegar a ser plenamente la persona que Dios soñó que fueras. La mejor versión de ti mismo, la mejor versión de la imagen de Cristo en ti. La santidad es aprender a amar como Jesús ama, de manera desinteresada, misericordiosa y total. Pero ¿qué pasa si el día que mueras tu amor todavía es imperfecto, egoísta, orgulloso, lujurioso y poco misericordioso ni santo? El libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 21, versículo 27, nos dice claramente: nada impuro entrará en ella, el cielo, sino solo los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Wow. En otras palabras, nada imperfecto puede entrar en la presencia perfecta de Dios en el cielo. Por eso Dios, como don de su justicia y misericordia, creó el purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Donde se salgan las pulgas, ¿verdad? Permítanme darles una definición. Por favor, repitan conmigo. El purgatorio es un estado temporal después de la muerte. Un estado temporal después de la muerte. Para las almas que están salvadas. Pero que aún necesitan ser purificadas. De los efectos persistentes del pecado. Para entrar en el cielo perfectamente santas. Para entrar en el cielo perfectamente santas. Ese es el purgatorio. Y yo personalmente espero saltarme el purgatorio e irme directamente al cielo. Eso fuera bueno. Pero eso lo decide Dios, no yo. Ni uno de nosotros, solo Dios.
Mira, el purgatorio no es una segunda oportunidad para los condenados, no. El purgatorio es un reflejo de la infinita justicia de Dios que exige santidad, pero también de su asombrosa misericordia que proporciona un medio para alcanzar esa santidad. Esta verdad está arraigada en diferentes lugares de la Biblia. Por ejemplo, San Pablo habla de una purificación después de la muerte en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15. Se lo cito: la obra de cada uno se hará evidente, pues el día la revelará, porque se manifestará mediante el fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que alguien edificó sobre el fundamento resiste, recibirá la recompensa. Pero si la obra de alguien se quema, sufrirá el daño. Él, sin embargo, será salvo, pero como a través del fuego. Ahí termina la cita. Será salvo, pero como a través del fuego. Ese fuego purificador para las almas ya salvadas y destinadas al cielo es el purgatorio. Ahora, déjenme explicar algo muy importante. Todo pecado deja dos deudas, como confesó el hijo pródigo en Lucas 15:18. Padre, pequé contra el cielo, la deuda eterna, y contra ti, la deuda terrenal. La deuda eterna es una ofensa contra Dios que es infinita. Y esa nosotros nunca la podemos pagar. Esa fue pagada completamente por Jesús en la cruz. Pero la segunda deuda, la deuda terrena o temporal, ese es el daño hecho a otras personas. O ese es el bien dejado sin hacer. Y eso requiere reparación por nuestra parte. Pagamos esa deuda terrena aquí en la tierra mediante la penitencia, por ejemplo, sudando aquí en misa, sin tener abanicos. O la pagamos mediante actos de caridad, o por la misericordia de Dios en el purgatorio después de fallecer. Por ejemplo, imagínate si tú robaste algo, nunca robes nada, pero imagínate que en el pasado robaste algo, pues tú pecaste contra Dios, eso es deuda eterna. Y también pecaste contra la persona, pues, a la que le robaste, eso es deuda terrena o temporal. Miren, en la cruz nuestro Señor Jesús ya pagó la deuda eterna, como les dije, de todos tus pecados. Pero tú debes de seguir pagando la deuda terrena, ya sea aquí en la tierra, como devolver lo robado, o por la misericordia de Dios en el purgatorio. Por favor, nunca asumas que un alma está automáticamente en el cielo. ¿Por qué? Porque puede ser que aún necesite nuestras oraciones. Entonces, ¿por qué oramos por estas almas? 3 razones: reparación, restitución y consolación. Número 1, reparación por la deuda terrena o temporal de sus pecados. 2, restitución para completar el bien que dejaron sin terminar en sus vidas. 3, la consolación para confortar a los que están de luto y también para recordarle al alma difunta que es amada y recordada por nosotros. Ahora, aquí hay una pregunta, a ver, examen, una pruebita. Imagínate que una persona que fue ladrón y borracho durante más de 40 años de su vida, sin embargo, en el día de su muerte, se arrepiente y le pide a Jesús que perdone todos sus pecados y luego se muere. Pregunta: ¿será perdonado, sí o no? La respuesta es, claro que sí, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí, porque toda la deuda eterna de todos sus pecados va a ser
perdonada por Jesús. En el Evangelio de hoy Jesús dice en Juan 6:37, al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. O sea, aunque llegue el peor pecador, pero si va con fe a Jesús, no lo va a echar fuera. Pero, ¿y qué si esa persona que se murió, se arrepintió y se murió el mismo día? Y por 40 años nunca se arrepintió, pero ese día de su muerte sí. ¿Qué si esa persona no tuvo tiempo de disculparse de las personas a las que hirió profundamente por su bebida o su infidelidad? ¿Qué pasa si nunca tuvo la oportunidad de reconciliarse con sus hijos por haberles golpeado estando borracho? ¿Qué pasa si nunca devolvió todas las cosas que robó? ¿Qué pasa si todavía tenía un poco de ira, envidia, lujuria en su corazón cuando murió? Les pregunto, ¿tiene ese hombre una deuda terrena o temporal que pagar, sí o no? Y la respuesta es, claro que sí. Su deuda temporal permanece aunque la deuda eterna ya fue perdonada por Jesús. Su deuda eterna fue perdonada por Jesús, pero su deuda terrena, temporal, todavía necesita ser pagada aquí en la forma que Dios elija para su purificación o purgación. A partir de hoy, ofreceremos una novena de 9 días de misas para los fieles difuntos. Todo lo que tienes que hacer es colocar su foto, si quieres, en ese altar para los difuntos, o si no tienes foto, no te preocupes, su nombre en la canasta al pie de este altar, o ahí en la entrada de la iglesia que luego traemos para acá. Eso es todo lo que tienes que hacer. Es como un paquete de cuidado espiritual para tus seres queridos por si lo necesitan. Nuestras oraciones son como enviar dinero a un prisionero allá en Hattieville. Ellos no pueden ganarlo por sí mismos, pero nuestro regalo reduce su deuda. Es amor en acción. Mira, una misa podría eliminar un trozo de deuda terrena, y 9 misas pues aún más. No conocemos las cuentas o la matemática, pero Dios sí. Jesús advierte en Mateo 5:26, te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Jesús se refiere en esa parábola al purgatorio. Un padre de la iglesia primitiva, San Agustín, escribió alrededor del año 415 después de Cristo lo siguiente: no hay que dudar de que los difuntos son ayudados por las oraciones de la iglesia y por el sacrificio del altar. Qué bonito San Agustín, hombre muy sabio. Piensa en llegar imagínate que te invitan a una boda muy elegante y tú llegas, pero todos los zapatos los tienes llenos de lodo. Pues el cielo es perfecto, ahí nada sucio entra. Así que hay una sala de espera para ir allá a limpiarte con los zapatos con una cubetita, ¿verdad? Eso es el purgatorio. Dicho eso, por favor, vuelvan conmigo a la primera lectura del libro de Sabiduría, capítulo 3. Este es uno de los libros que solo se encuentra en las Biblias católicas. Sabiduría capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: las almas de los justos están en las manos de Dios y no los tocará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían haber muerto, pero están en paz. Qué bonito. Yo conozco esa paz. Recuerdo el día en que murió mi madre, Ana María, mi mamá. Nunca lo olvidaré. Fue el 26 de febrero del año 1997 a las 7:20 de la mañana exactamente. Mis 2 hermanas y yo
no dormimos toda esa noche cuidando a mi mamá. Estuvimos con nuestra madre en su casa, allí quería morir ella, acompañados de una enfermera de cuidados paliativos. La rodeamos de amor, de oración toda la noche. Gracias que mi papá estaba dormido porque él no lo aguantaría eso. Esa fue la noche más dura de toda mi vida. Afuera de la casa recuerdo que había una tormenta, pero dentro de mi alma también había otra tormenta. Yo estaba frustrado, molesto, enojado, me sentía impotente porque la persona que yo más amaba se estaba muriendo y no podría hacer nada para detenerlo. Y recuerdo que cuando mi hermana mayor, Ana María se llama también, se volvió hacia nosotros y con gran fe nos dijo: el sufrimiento de nuestra madre será parte de su corona de gloria en el cielo. Y yo pensé, vaya, qué fuerte es tu fe, hermana. Verdaderamente la fe de mi hermana mayor fue una gran fuente de consuelo y de fuerza para mí. Y seguimos animando esa noche a nuestra madre, agradeciéndole por todo su amor y sacrificios en la vida, orando y rodeando a mi mamá de amor, de cantos, hasta literalmente su último aliento a las 7:20 de la mañana. Y en ese preciso momento, una paz asombrosa inundó la habitación y nos envolvió a todos. Más tarde entendí que el Espíritu Santo nos estaba compartiendo la paz que mi madre misma estaba experimentando en la presencia de Dios. Y entendí que las almas de los justos verdaderamente están en paz. Ahora, no sabíamos si mi madre estaba en el cielo o quizá en el purgatorio. Así que por supuesto celebramos la misa funeral, otras misas por ella, seguimos orando por ella, por si acaso, por mucho tiempo. Bueno, 7 meses después, el 5 de septiembre de 1997, el mismo año, el mismo día que murió la Santa Madre Teresa de Calcuta, mi hermana mayor, Ana María, le llamó a toda la familia para contarnos que ella había tenido un sueño de nuestra madre que parecía muy real. Nos dijo que en el sueño nuestra madre se apareció y se veía joven, como 30 años, que era muy hermosa. Nunca la había visto tan hermosa, su rostro estaba iluminado. Y también mi mamá estaba muy feliz. Y mi hermana en realidad se quedó pensando, pero ¿por qué estás tan feliz, mamá? No me extrañas porque yo te extraño terriblemente. Mi hermana estaba muy triste todavía de 7 meses después. Y la realidad es que si nuestros seres queridos están en el cielo, no nos extrañan, porque se la está pasando increíble allá. Y luego le dijo a mi hermana en el sueño que ella venía a decirle que Dios ya la estaba llamando. Era un mensaje, yo creo, para todos nosotros, en mi familia, quizá también para usted. Ahora sabíamos que el purgatorio de mi mamá había terminado y Dios ya la había llevado al gozo eterno de su abrazo en el cielo. Ese sueño fue una comunicación del cielo y nos trajo a todos gran tranquilidad y paz. Sin embargo, yo sé que la muerte puede ser muy aterradora, dolorosa, desgarradora y a veces parece tan injusta. Así que quiero explicarles la muerte desde una perspectiva de fe. Al principio, Dios en realidad nos destinó a todos a vivir para siempre con Él y nunca morir como conocemos hoy la muerte.
pero el pecado y la muerte entraron en el mundo. La Biblia lo llama el salario del pecado. O sea, hoy la muerte se ha convertido en parte de nuestra experiencia humana. Casi parece natural para nosotros, pero para las personas de fe es más que eso. Es la consecuencia de pecado. Eso es la muerte. En la muerte nuestra alma inmortal se separa de nuestro cuerpo. Pero aquí está la gran esperanza de nuestra fe. Para aquellos que mueren en la gracia de Jesucristo, la muerte se convierte en una participación en su muerte, para que también podamos compartir su resurrección y su vida en el cielo. Ahora, para nosotros los cristianos que estamos bautizados, ya hemos muerto con Cristo sacramentalmente. Así que cuando morimos físicamente en la gracia de Cristo, se cumple este proceso de ser uno con Jesús. Lo que era sacramental se vuelve realidad física. Pero déjenme explicar todo esto de una manera mucho más sencilla. Todas las noches, como esta noche, cuando nos dormimos, en realidad estamos practicando para la muerte. Déjenles explico. De hecho, Jesús se refiere a los que han muerto como dormidos. Por ejemplo, en Juan capítulo 11, versículo 11, Jesús le dice a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Ellos no entendieron y luego Jesús tuvo que aclarar: hermano, Lázaro ha muerto. Así que piensen en esto. Cuando te duermes, tu cuerpo descansa en la cama, tu cabeza en la almohada, pero tu mente, tu espíritu, tu alma están muy activos con sueños, pensamientos extraños, aventuras también a veces. Lo mismo en la muerte. En la muerte tu cuerpo descansa en la tumba, pero tu alma está viva y muy activa mientras entras en la presencia de Dios. La muerte para un creyente bautizado es como el sueño, pero mucho mejor, es real, es real. Volvamos a la primera lectura de Sabiduría capítulo 3 versículos 5 al 6, que promete esto: después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló digno de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. ¡Wow! Muy profundo. Hermanos, el sufrimiento de mi mamá por el cáncer y su eventual muerte fue verdaderamente un holocausto agradable a Dios. Dios probó a mi mamá como oro en el crisol y la encontró digna de sí mismo y la llamó a Él. Que Dios lleve a todos tus seres queridos a sí mismo al paraíso del cielo. Los invito a orar conmigo por todas las almas de los fieles difuntos. Si gustan, repitan conmigo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre preciosísima de tu Hijo divino Jesús, en unión con todas las misas que se celebran en todo el mundo, por todas las almas santas del purgatorio, por los pecadores de todas partes, incluso en mi propia casa y dentro de mi propia familia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos